Lindomar Jesús Amaro, otro preso político que muere secuestrado por el régimen de Maduro, otro ser humano al que le fue arrebatada la vida. Maduro, Diosdado, Tarek William Saab, tienen ya una nueva víctima para engrosar su expediente, lamentablemente. Y atrapados y hambrientos, en México, al menos 3.000 migrantes venezolanos luchan por regresar a casa. Estoy desesperada, no sé qué hacer, ha dicho una de las víctimas. También les cuento la pesadilla de un joven que regresó a Venezuela. Policías le quitaron sus ahorros de 6 años y sigue siendo extorsionado. Hecho en socialismo del siglo XXI. Y Venezuela insiste en negociar con Guyana sobre la disputa territorial por el Esequibo. De esto y más hablamos el día de hoy, comenzando esta semana. Las ONG, Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Madres en Defensa de la Verdad 2024, denunciaron este domingo la muerte del preso político Lindomar Jesús Amaro Bustamante, de tan solo 27 años, quien se encontraba secuestrado por el Estado en el centro penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, ¿saben? Esa donde Maduro amenazó con llevarnos a todos los que protestáramos. Bueno, esa. Lindomar fue detenido en el contexto postelectoral por funcionarios de la PNV en Cojedes mientras se dirigía a su vivienda en moto. La causa reportada de su deceso fue ahorcamiento dentro de su celda. Con la muerte de Lindomar, ya son al menos 6 las personas fallecidas bajo la custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025. Confirmando una política total de abandono e impunidad dentro del sistema penitenciario. Todo una condena a muerte silenciosa. Reiteradamente se ha denunciado el sufrimiento extremo de los jóvenes detenidos tras el 28J, muchos en Tocorón, sometidos a condiciones inhumanas, torturas y que han tenido intentos de arrebatarse la vida. No puedo decirlo de otra manera porque me censuran. Crisis nerviosa e incomunicación. Todo ello respondiendo a un patrón que busca quebrar su resistencia y silenciar a sus familiares mediante el miedo y las represalias. Amigos de Lindomar, quienes lo acompañaron durante el encierro, habrían recibido su cuerpo a la mañana del domingo 4 de mayo para trasladarlo a Cojedes, su estado natal, donde fue enterrado de manera express esa misma tarde. Su familia, de escasos recursos, no pudo visitarlo durante los 9 meses de reclusión por no contar con los medios monetarios para trasladarse. Esta tragedia expone con crudeza, señores, la injusticia y la desigualdad que enfrentan las víctimas más vulnerables. Reitera la ONG la exigencia al régimen de Maduro, garantizar la integridad de todos los detenidos, así como investigar esta muerte y todas las que han ocurrido bajo custodia, sancionando a los responsables, por ejemplo, entre ellos, el actual director del penal, Juan Carlos Quesada, un miserable señalado por los familiares como uno de los principales responsables de las condiciones inhumanas, así como también exigen la libertad inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas en Tocorón, su desaparición total y la clausura definitiva al tratarse de un centro donde imperan las prácticas sistemáticas de tortura y las violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado a las distintas instancias de las Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Relator sobre la Tortura y a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos en Venezuela, para que así promuevan una investigación internacional e independiente de oficio que lleve a juicio a los responsables de estas graves violaciones, ha comentado la ONG. Lamentablemente, todos esos organismos también miran hacia la izquierda cuando se trata de esto. Y ahora les narro otra historia. Bajo el sol abrasador de una mañana, una multitud inquieta se agolpaba ante un funcionario de inmigración en un remoto rincón de México, cada una rogando por tomar un vuelo de salida. No intentaban llegar a Estados Unidos, como muchos de ellos habían anhelado hace no tanto tiempo. Ahora intentan regresar a Venezuela o simplemente escapar de esa ciudad, si al menos tuvieran los pasaportes, los papeles o los medios para salir. Y es que hay al menos 3.000 venezolanos varados en Tapachula, una ciudad sofocante cerca del extremo sur de México,
que solía ser una puerta de entrada para los migrantes procedentes de Guatemala. No hace mucho, miles de personas recorrían sus calles, abarrotando albergues y durmiendo en patios, parques y plazas. Pero la ciudad se ha quedado quieta. Los refugios ya están vacíos. Los parques donde las familias se hacinaban están desiertos. Ahora, el movimiento es a la inversa. Una a una, las personas que suben a los autobuses vuelven sus pasos a pie o cruzan flotando el río de vuelta a Guatemala y a sus países de origen. Ellas forman parte de una creciente ola de migración inversa, personas que, ante las políticas de línea dura del presidente Trump, han tomado la dolorosa decisión de regresar a los países de los que una vez huyeron, lugares marcados por la violencia, la pobreza y el cambio climático, y abandonar, al menos por ahora, sus sueños de una vida mejor. Las miles de personas que permanecen en Tapachula carecen de documentación o recursos para hacer otra cosa que esperar. Las restricciones migratorias de México, adoptadas bajo la presión de los gobiernos de Biden y Donald Trump, les impiden incluso salir de esa ciudad y tampoco pueden regresar fácilmente a Venezuela. Estamos atrapados, dijo Patricia Marval, una venezolana de 23 años que tiene 8 meses de embarazo y que lucha, además, por cuidar a 3 niños en una choza de una sola habitación hecha de bloques de hormigón. Cada día, su pareja intenta reunir unos pocos pesos en un taller de carpintería, apenas lo suficiente para arroz y tortillas, pero nunca para comprar pañales para Siena, su hija de 1 año. Algunas noches el hambre les atormenta mientras duermen, dijo ella. ¿Y dónde está el plan vuelta a la patria? Es algo que es ficticio, lo sabemos. La desesperación es tan aplastante que Marval dijo que incluso se ha planteado pedir a un vecino que se quede con uno de los niños para que al menos pueda comer 3 veces al día. Si pudiera dejar a alguno, te juro que lo haría, dijo sollozando, pero no puedo. Hay entre 8.000 y 10.000 migrantes en una situación similar dispersos por el estado sureño de Chiapas, según Eduardo Castillejos, subsecretario de la Agencia de Gobierno Estatal, que se ocupa de los asuntos de migrantes en la frontera sur. La mayoría proceden de Venezuela, Cuba y Haití, y pretendían, obviamente, llegar a los Estados Unidos. Pero son los venezolanos, dicho por él, los que están más desesperados por salir y los que se enfrentan a mayores obstáculos. Sin recursos, sin documentos de viaje, a estas personas se les acabaron las alternativas, dijo Castillejos. Están enfrentando una situación realmente color de hormiga. También afirmó que se necesitan más recursos para emplear e integrar a los migrantes, no solo en Chiapas, sino en todo el país. México ya no es solo un país de paso. Poco a poco nos estamos convirtiendo en un país destino, dijo, y necesitamos adaptarnos a esa nueva realidad. El gobierno mexicano, liderado por una exguerrillera, Claudia Sheinbaum, para tratar de evitar los duros aranceles amenazados por Trump, ha intensificado sus esfuerzos en los últimos meses para detener el flujo de migrantes que se dirigen hacia la frontera con los Estados Unidos. Los migrantes de Tapachula no pueden salir de la ciudad, ni del estado siquiera, sin un permiso especial de migrante concedido tras solicitar asilo, un proceso que puede llevar meses. Los que intentan salir sin los documentos adecuados suelen encontrarse con oficiales de migración en autobuses y carreteras, donde los funcionarios habitualmente detienen a los viajeros sin la documentación requerida. Según las entrevistas con decenas de migrantes y defensores de los derechos, esto ocurre todos los días. Las personas dispuestas a abandonar el país también se enfrentan a obstáculos, ya que muchas carecen de pasaportes válidos, permisos de tránsito o simplemente un documento de identidad. Los que no tienen medios para emprender el largo viaje deben esperar a ser seleccionados para un vuelo humanitario proporcionado por México y a que el régimen venezolano, además, apruebe su regreso. Actualmente hay miles de personas en lista de espera para un vuelo hacia Venezuela. Según una funcionaria que habla con los migrantes, pero que se negó a dar su nombre porque no estaba autorizada para hablar con periodistas, ha revelado más de uno de esos detalles. Es como estar en la cárcel porque no podemos ir a ningún lado, dijo María Angeli Useche, de 24 años, quien salió de Venezuela hace 8 meses, con esperanza de llegar a los Estados Unidos y ahora espera poder tomar un vuelo humanitario a Venezuela antes de que pueda dar a luz. El parto
está previsto para dentro de unas pocas semanas. Para algunos, especialmente los que ya llevan años viajando, la espera es insoportable. Por ejemplo, Keila Mendoza, de 34 años, huyó de Venezuela hace 8 años rumbo a Colombia y con la esperanza de llegar finalmente algún día a los Estados Unidos. En el camino, conoció a su pareja y dio luz a sus hijos, que ahora tienen 7 y 3 años. Llegaron a Tapachula hace 6 meses y empezó la pesadilla. Un grupo de delincuentes secuestraron a Mendoza durante 7 días, exigiendo rescate y robando el poco dinero que la familia había reunido. Y poco después, su pareja los abandonó. Toda una tragedia. Ahora Mendoza hace trabajos domésticos en una tienda de comestibles local para intentar cubrir la comida y el alquiler, aunque muy a menudo no hay suficiente para ninguno de los dos. A veces no tengo ni para darle de comer a mis hijos, ha dicho. Los únicos documentos que tienen son los documentos de identidad de sus hijos, que prueban la nacionalidad colombiana. A pesar de estar desesperada, la idea de regresar al país del que escapó hace años la llena de temor. Quiero irme a mi casa, pero allá yo no tengo nada, ni nadie que me espere, dijo. ¿Cómo comienzas una vida otra vez desde cero? Incluso, esos documentos son más de los que tienen muchos migrantes. Entre las personas abandonadas en Tapachula hay mujeres que han criado a sus hijos durante el largo viaje desde Venezuela. Algunas dieron a luz en lugares como Perú y Colombia, trayendo al mundo niños que ahora tienen nacionalidades diferentes, pero no documentos oficiales que demuestren quiénes son. Sin siquiera certificados de nacimiento o pasaportes, su futuro incierto pende aún más de un hilo. Estoy desesperada por irme, pero no puedo, no sé qué hacer, dijo Marval, que tiene 3 hijos. Alan, de 7 años, nacido en Venezuela, Ailán, de 4, nacido en Colombia, y Siena, de 1, nacida en Perú. Una tragedia inhumana que sigue pintando con extenderse a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a otro caso. La policía venezolana es de las peores calificadas en el continente, y las constantes denuncias de ciudadanos así lo demuestran. Estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen algún cuento nada divertido de recordar con la policía. Sin embargo, el hoy ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que niega los niveles de inseguridad, advirtió que la gente, cuando ve a un policía en la calle que se paró en una esquina, una alcabala, una patrulla, sienta que está seguro. Bajo ninguna circunstancia podemos nosotros, desde la Policía Nacional Bolivariana, ni desde ningún cuerpo policial, permitir el lujo del matraqueo. Un venezolano, que se identificó como Luis Leonardo Mota Aguirre, decidió hacer pública una denuncia muy importante mediante un video de esa pesadilla que vive luego de 1.5 meses de regresar al país. Pero les dejo que sea él quien cuente su historia. Buenos días, mi nombre es Luis Leonardo Mota, titular de la cédula 28316623. Hoy, 30 de abril del 2025, me veo en la obligación de hacer este video, ya que el pasado 4 de abril del 2025 fui víctima de una extorsión por parte de la Policía Municipal del municipio Cristóbal Rojas, departamento del SIC. Ya cuando me encontraba saliendo de la ciudad de Charallave, en sentido hacia Maracay, unos funcionarios me detuvieron en el peaje de La Peñita, 3 funcionarios, de los cuales se encontraban sin conos, sin patrullas, sin alcabala. El funcionario Castrillón, quien se encontraba de civil, me pidió mis documentos. Yo procedí a entregarle todos mis documentos en regla, y él aún así me dice que tendría que acompañarlo a la comandancia. Yo le manifesté que por qué motivo, si estaba todo en regla, y él me dice que era para una verificación de CIPOL. Yo sin temer nada alguno, yo accedí a ir a la comandancia. El funcionario se montó en el vehículo donde yo me desplazaba, y él desenfundó su arma y me obligó a darle mi celular y a darle la clave. Ya en el momento que llegamos a la comandancia, él me pasa a una oficina donde se encuentran 3 funcionarios, de los cuales, por jerarquía, el uno era nombre Cliver Herrera, el otro funcionario era Vázquez, y había un funcionario Bonasí, quien está inscrito a la Policía Nacional del Deseo del Estado de Aragua. Ese mismo funcionario me pregunta que a qué me dedicaba yo. Yo le manifesté que yo tenía 1 mes y medio recién de haber llegado fuera del país, ya que me había encontrado 6 años fuera del país, y que me había venido por motivos ya de cansado. Ya quería estar con mi familia, que era mi hermana, que es la única mujer que tengo acá, o sea, mi familia.
y que ya pues, y ellos me pasaron un cuarto solo. Luego, en unos minutos, me volvieron a pasar a la oficina y el funcionario Bonassi me estaba alegando de que yo era un delincuente, que me dedicaba a una red de sicariato. Yo le dije y le manifesté que era totalmente mentira, porque yo no soy esa persona que me estaban buscando, que verificaran mi cédula, ya de la cual no tengo ningún problema con la justicia, nunca había tenido un registro policial, ni nunca he estado preso. Y ellos me dijeron que de igual manera yo tenía que pagarle una cantidad de $10,000 por mi vida, porque si no ellos me iban a matar. Yo asustado, yo les decía que yo no tenía esa cantidad de dinero, que por qué me hacían eso, y ellos me decían que yo era una rata, que yo tenía que pagar esa plata, porque si no ellos me iban a matar, porque nadie sabía dónde yo estaba. Ya luego a eso me dijeron que hiciera una llamada a una persona para que se llegara a la comandancia. Yo asustado accedí a hacer la llamada y llamé al esposo de mi hermana, quien es mi cuñado, y él se dirigió allá. Cuando pasa la media hora, mi cuñado llega y empieza a hablar con el funcionario Bonassi, le dice que qué es lo que está sucediendo, y él alega que yo soy un delincuente y que me habían agarrado con droga, que tenía que pagarle $10,000, cosa que era totalmente mentira, porque ellos no me agarraron a mí con absolutamente nada, yo estaba limpio. Eso fue en el viaje de la Peñita. Luego mi cuñado accedió a irse a buscar el dinero, a conseguir, a ver cómo, a buscar manera cómo conseguir el dinero de mis ahorros que yo me había traído de 6 años de trabajo, y ellos me procedieron a levantarme de la oficina donde yo estaba y me pasaron a una sala donde había una pancarta decía el SIC, Servicio de Investigación Penal, y una mesa azul, donde se encontraban varios paquetes de sustancias que desconozco, pero sé que era droga, pero no puedo decir ni alegar cosas, o sea que no sé qué tipo era, pero eran muchos envoltorios, y ellos me tomaron una foto, el funcionario Vázquez me tomó una foto frontal y una foto pues, de la parte trasera. Y él me dice que si yo no se llamaba a nadie, y que si no había nada, ellos la borraban, que si pagaba la plata tranquilo, ellos la borraban. Luego me pasaron a la oficina y ellos me obligaron a asumir que yo era un delincuente y que yo sí pertenecía a esa banda, aún así grabando un video como evidencia de ello. Y en contra de mi voluntad, yo tuve que asumir eso, ya que ellos me estaban amenazando. Cuando llega mi cuñado, mi cuñado le llega al funcionario Bonassi con una cantidad de $6,430, y ellos, aún así inconformes, le preguntaron que dónde estaba la otra parte del dinero, y él le dice que fue lo único que pudo conseguir. Y ellos inconformes lo obligaron a salir de nuevo y a buscar la otra cantidad que faltaba. Tuvimos que llamar a mi mamá para que me mandaran dinero del exterior, de los cuales yo tengo las dos evidencias de 2 celes que se le hicieron al funcionario Bonassi por una cantidad de $1,570. Ellos procedieron a dejarme en libertad, diciéndome que tendría que pagar una cantidad de dinero de $2,000 el viernes 11 de abril de 2025. Y que si yo no hacía ese pago, ellos donde me vieran, ellos me iban a matar. Y que de igual manera, si yo llegaba a hacer alguna denuncia, un tipo de denuncia como esta, ellos me iban a matar de igual manera, porque ellos no le tenían miedo a la justicia, ni mucho menos a fiscal, ni a nada. Ya en lo que me dejan en libertad, ya era muy tarde, porque eso sucedió a las 10 de la mañana y ellos procedieron a dejarme en libertad a las 6 de la tarde. El lunes me viene obligación, lunes 7 de abril, me viene obligación de ir a la Fiscalía 25 del Estado Miranda, que se encuentra situada en la ciudad de Los Teques. Puse la denuncia, manifesté todo lo que me había pasado, y el fiscal me mandó a la EICA, que viene siendo la Inspectoría de la Policía Municipal de acá del municipio Cristóbal Rojas. También manifesté todo lo que me había pasado, y hoy en día, la fecha, no he visto resultados de absolutamente nada, y yo realmente temo por mi vida, ya que como esta situación que estoy viviendo yo no le pase a otra persona, ya que me estoy viendo una obligación de hacer esto público, porque le pedí al fiscal que una medida de protección, y él me dijo que eso no procedía porque no había tenido amenazas nuevas, pero yo me siento perseguido y tengo evidencia donde el funcionario Vázquez me han estado siguiendo en una camioneta gris marca Toyota con placas identificadas tapadas. Que por favor, encarecidamente, temo por mi vida y se haga justicia. Una historia que sería increíble en muchos lugares del mundo, pero no en la Venezuela chavista madurista del hombre nuevo. Y la pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, insistió este sábado que Guyana solo tiene la opción de negociar en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1996 para resolver la disputa fronteriza sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en petróleo y recursos naturales. Haberle dicho a tu padre, Delcy,
no al secuestrador, al otro, a Chávez, que no lo regalara. Guyana no tiene otra opción que negociar en el marco del Acuerdo de Ginebra, en lugar de pretender salidas belicistas que amenacen la paz de la región, señaló la pirata del Caribe en un mensaje publicado en Telegram. También insistió en que los venezolanos elegirán a un gobernador y a diputados regionales y a la Asamblea Nacional para esta zona en disputa, administrada actualmente por Guyana, pese a que la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, ordenara el jueves a Venezuela de abstenerse, celebrar o preparar elecciones en el Esequibo. ¿Adivinen qué corte? Lo van a hacer, se los van a hacer en la cara y ustedes no van a hacer nada. También repitió, Venezuela defenderá sus derechos históricos sobre un territorio sagrado y en unión nacional decidimos cada mañana que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Sin embargo, el viernes, Guyana urgió a Venezuela a cumplir con las órdenes de la CIJ sobre la disputa por el Esequibo y reiteró su negativa a entablar negociaciones bilaterales directas con la administración de Nicolás Maduro. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores, las autoridades guyanesas esperan que, al cumplir Venezuela con estas órdenes, respete plenamente la soberanía y la integridad territorial de Guyana. La controversia se centra en la región del Esequibo, que es rica en petróleo y recursos naturales, administrada por Guyana desde hace más de un siglo, pero reclamada por Venezuela como parte de nuestro territorio. Regalada por Chávez, por cierto, utilizada como excusa nacionalista por este madurismo y reconocida por todos nosotros como un territorio que nos pertenece. Guyana indicó que no tiene intenciones de establecer negociaciones bilaterales respecto a la demanda venezolana de nulidad del laudo arbitral de 1899 y, por extensión, su reclamación sobre casi 2/3 del territorio de Guyana. En diciembre de 2023, Venezuela llevó a cabo un referendo de mentira en el que consultó a la población, a nadie, sobre la creación de un nuevo estado en el Esequibo y la concesión ciudadana a sus habitantes, entre otras medidas, pese a que previamente la CIJ había ordenado a Caracas abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación actual en el territorio en disputa. Pero aquí está CIJ, te la van a clavar de nuevo. En marzo de 2025, Guyana solicitó nuevamente a la CIJ medidas provisionales para impedir que Venezuela celebre elecciones en el área, argumentando que tales acciones violarían la orden de 2023 y alterarían el status quo. Y adivinen qué va a pasar. La disputa por el Esequibo se intensificó tras el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región. No sé si Chávez, cuando regaló la zona, sabía de esto. Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018 buscando una resolución legal al conflicto, pero Venezuela cuestiona la jurisdicción de la Corte. Y así cerramos el programa del día de hoy, comenzando semana. Pero el dolor y la lucha del pueblo venezolano no terminan aquí. Hoy, sus familiares, amigos y, por qué no todos, lloramos a Lindomar Jesús Amaro, otro preso político asesinado bajo la custodia del régimen de Maduro. Una víctima más de un sistema penitenciario que es una máquina de muerte. Mientras tanto, 3.000 venezolanos atrapados en Tapachula, México, rogando por regresar a casa, enfrentando hambre y desesperación, como Patricia Marval, quien llora porque no puede alimentar a sus hijos. En Venezuela, Luis Mota viviendo una pesadilla, uno más de tantos. Policías corruptos le robaron los ahorros de 6 años y lo extorsionan sin piedad, mostrando el verdadero rostro del socialismo del siglo XXI. Y en el Esequibo, el régimen de Maduro insiste en negociar con Guyana, desafiando a la Corte Internacional de Justicia, mientras pone en riesgo la paz de la región. Esto no es vida, esto no es justicia y esto no es humanidad. Comparte estas historias, alza tu voz y únete a la lucha por nuestra Venezuela. Nos vemos en el próximo programa. Y si tú ves este canal por primera vez o lo ves frecuentemente y no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo día a día y a llevarte estos pequeños análisis o información a tu televisor, móvil, pantalla o tableta. Además, como te decía, dale like, comenta y comparte porque juntos somos más fuertes y mientras más seamos en esta comunidad, más fácil será que todos nos escuchen. Y como dice nuestro mantra para comenzar la semana, libertad o nada, señores. Esto es